Somos muy afortunados esta noche de tener la presencia en el estudio del exministro de la Corte, ex procurador general de Justicia, Diego Valadez. Muy bienvenido. Gracias, don Francisco. Es un gran gusto estar con usted. Es un día muy especial. Hay mucha gente que no entiende exactamente qué fue lo que pasó. Alguien me decía hace unos minutos, es como cuando juegas un partido de fútbol y un equipo mete 7 goles, el otro mete 4 y gana el que metió el menor número de anotaciones, de goles. ¿Qué fue lo que pasó hoy en la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es esto de la mayoría absoluta? ¿Y qué es lo que está pasando en este país que se divide, por supuesto, en esta polémica del aborto? Son reglas comprensibles, don Francisco, la de establecer que haya una mayoría calificada para cierto tipo de decisiones, lo mismo en los tribunales que, por ejemplo, en los congresos. También hay requisitos en los congresos de mayorías calificadas, por ejemplo, 2/3 para reformar la Constitución, de manera que 1/3 más 1 puede evitar una reforma constitucional en el Congreso. Eso es razonable, da seguridad jurídica en cuanto a que no se puedan estar invalidando las leyes por una mayoría simple de los ministros de la Corte. El problema de fondo es, que es por lo que usted me pregunta, es qué significado tiene esto para el país, y desde mi punto de vista es un significado muy preocupante. Dígame. Bueno, lo sintetizaría así. Ahora, en México, en 18 estados de la República, la maternidad es obligatoria. O sea, en un sistema democrático en el que queremos que prevalezcan las libertades públicas e individuales, el Estado ahora tiene la facultad de inmiscuirse en lo más íntimo del ser humano, que es en determinar que tenga un hijo. Son hijos impuestos por decisión del Estado. Esto es monstruoso. Esto que estamos viendo, infortunadamente en nuestro país, es algo que afortunadamente ocurre en muy pocos países. Afortunadamente para ellos e infortunadamente para nosotros. En contraste, alguien diría que México va a la vanguardia defendiendo el derecho a la vida desde la concepción. ¿Qué le diría a este sector del público? El problema de la defensa del derecho a la vida desde la concepción es un problema que fue polémico inclusive en la Iglesia Católica. Santo Tomás decía que la implantación del ánima se daba, o del alma, se daba a los 40 días en los varones y a los 80 días en las mujeres, porque eran seres de menor capacidad de raciocinio. Antes de esos 80 o 40 días no había ser humano. Y esto lo dice uno de los teólogos más eminentes de la historia de la teología. Sí. La decisión de que la implantación, la fecundación corresponde a la animación y por tanto a la presencia de un ser humano en términos religiosos, procede del Papa Pío IX en 1869. Fue, por cierto, el mismo Papa que dijo que la Constitución mexicana de 1857 era nula y de ningún efecto y que desencadenó la guerra de reforma en México. Señor Valadez, entonces lo que usted me está diciendo, parafraseando a Cervantes, es ¿con la Iglesia hemos topado nuevamente? Con el alto clero hemos topado. No se trata de una cuestión religiosa, porque hay muchísimas personas con convicciones religiosas que, sin embargo, están claramente opinando en el sentido del derecho a decidir. Se trata de un prejuicio de un sector importante de la dirigencia eclesiástica mexicana que ha influido en decisiones constitucionales en 18 estados, y el problema grave ahora es que con esta resolución de la Corte es previsible que en muchos otros estados venga una ofensiva semejante. ¿En el Distrito Federal, por ejemplo, podrían cambiar las cosas? No, en el Distrito Federal no habría mayoría en la Asamblea Legislativa, pero hay varios estados que están en riesgo de que se implanten reformas como esta. ¿En dónde más, además de la maternidad, qué otras facetas de una mujer podría impactar lo que ocurrió en el caso concreto de Baja California y su Constitución? Bueno, le puedo decir a usted que no solamente afecta a las mujeres embarazadas y que quieren
abortar o prescindir del producto. O sea, a pesar de haber sido violadas, por ejemplo. No, eso subsiste en casi todos los lugares. También en Baja California. También en Baja California. Correcto. Pero, por ejemplo, con esto queda totalmente prohibida o cancelada la posibilidad de la fecundación artificial. Y son muchas las parejas que tienen que recurrir a este instrumento porque las posibilidades de embarazo suelen ser difíciles para muchas parejas. Por una razón, porque generalmente en los procesos de fecundación in vitro se fecunda más de un óvulo. Y los óvulos fecundados y no utilizados se tiran. Bueno, eso en esos estados ya es homicidio. La píldora del día siguiente, que por cierto se reparte en las instituciones de salud pública del país, federal, sí, también es homicidio, porque entre el momento de la fecundación del óvulo y la implantación en el cigoto pueden pasar horas o días. Pero como ya está fecundado el óvulo, ese óvulo expulsado... Tomar la pastilla sería... Es un acto homicida desde esa perspectiva. Las personas, las mujeres que usen dispositivos intrauterinos para prevenir también el embarazo, también desde esta perspectiva están cometiendo homicidio. O sea, un método anticonceptivo de antemano es un acto homicida. Y esto que le estoy comentando a usted viene en la ponencia del ministro Franco. O sea, son argumentos científicos que el ministro presentó en lo que desde mi punto de vista es un documento de enorme valor jurídico para el país. ¿Qué sabor le deja esta decisión? Muy amargo, porque no solamente es un retroceso por lo que respecta a la defensa de la dignidad de las mujeres y de su libertad de decidir, también es un avance en cuanto al Estado confesional en el país y por tanto un revés para el Estado secular mexicano. ¿Qué podemos esperar en el caso de San Luis Potosí? ¿Algo similar? Estoy convencido de que sí ocurrirá lo mismo porque los argumentos son más o menos semejantes y conozco los dos proyectos, son públicos y las razones que se han aducido de un lado y del otro se van a reiterar de manera que podemos prever una votación como la que ya vimos hoy. Y entonces 4 ministros logran pues que queden las cosas como estaban en Baja California y seguramente lo harán en San Luis Potosí y en los otros estados. Es posible que esto impacte. Sí, muy seguramente va a impactar. Hay proyectos ya en otros estados donde se están dando, don Francisco, episodios terribles. Yo estuve ayer en Baja California Sur, por ejemplo, donde hay una iniciativa en este sentido. Quiero decirle que en muchas ocasiones las mujeres que están en proceso de abortar y que van a las instituciones de salud pública son denunciadas por el personal de las instituciones y llegan a ser detenidas en las propias instalaciones de seguridad y conducidas a la prisión. Así es. Y esto lo están haciendo para intimidar a las mujeres para que no vayan a esas instituciones, con lo cual se está produciendo un efecto terrible y es obligarlas a ir a tener abortos clandestinos, que es en perjuicio de su salud y por supuesto de su dignidad. Don Diego Valadez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Efecto TV. Muchas gracias, don Francisco. Gracias por aceptar nuestra invitación.